Hola chicos, ¿cómo están? Baeshapa y Pora. Baeshapa Bendepujarebe. ¿Cómo están por la mañana? Bendecidos. Yo también estoy bendecida. Damos gracias a Dios por un día más que nos está regalando. Hoy vamos a aprender un vocabulario nuevo en guaraní. Hoy vamos a dar una clase de guaraní. Vamos a preparar ya nuestro librito de guaraní para poder iniciar nuestra clase. Pero antes vamos a saludarnos un poco en guaraní con la canción del saludo en guaraní. A ver, baesha pamba, peime. Ay me pora, hande. Y pora, a ver, y me encuentro bien también hoy en esta mañana que Dios nos está regalando para poder aprender, conocer nuevas cosas. Vamos a sentarnos ya bien con nuestro libro de guaraní que vamos a empezar ya nuestra clase. Para eso quiero que miren acá que tengo acá a mi lado. Voy a alzar un poquito más para que puedan ver qué es esto. Es una casa, es una casita de juguete, ¿verdad? Es una casita, es una casa. Hoy vamos a aprender cómo se dice casa en guaraní. Casa en guaraní decimos oga, roga también puede ser. Sheroga, mi casa. Vamos a decir un poco, a ver. Sheroga, mi casa. Vamos a repetir, a ver. Sheroga, mi casa. Muy bien. La casa puede ser pequeña o chica. ¿Y cómo vamos a decir en guaraní? Oga mishi. Mishi es chico. Oga mishi. Y si es grande, oga guazú. Casa grande. Si es alta, oga ubate. Ubate es alta. Si es baja, oga carapé, porque es baja. Muy bien. Vamos a cantar ahora. Les voy a enseñar a cantar una música guaraní que tenemos en nuestro libro. Está en nuestro libro la copia de esta música. De repente en casa también podemos estar cantando con la familia. Entonces vamos a cantar ahora la música de la casita. Dice así. She agüere copetei oga i. Oga i. Oga mishi, oga i. Chica. Oga i, chica. Oga mishi también chica. Entonces vamos a cantar otra vez. Vamos a empezar. Cuando digo oga i, vamos a mostrar así porque es chiquita la casita. Oga guazú, grande, porque es grande. Oga bate, vamos a alzar nuestro brazo. Oga carapé, vamos a bajarnos así, baja. Oga queche, dice, queche, inclinadita así, vamos a inclinar nuestro cuerpito, Entonces arriba, levantarnos, vamos a cantar. Empiezo otra vez, ¿sí? She awere copetei oga i. Ose shugui tatati tatati. ¿Qué es tatati? Humo, sale el humo. Entonces vamos a hacer así nuestra manita. Empezamos otra vez. She awere copetei oga i. Ose shugui tatati tatati. Shaye popete. Pesha, 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 te. Shaye popete. Pesha, pesha, pesha y te. She awereko petei oga wasu. Ose shugui tatati tatati. Oga wasu, grande. Hacemos así nuestro brazo. Shaye popete. Pesha, pesha, pesha y te. Shaye popete. Pesha, pesha, pesha y te. She awereko petei oga ubate. Ubate, alto. Oga ubate, hacia el bracito, arriba. Ose shugui tatati, tatati. Shaye popete, pesha, pesha, pesha y te. Shaye popete, pesha, pesha, pesha y te. She awereko petei oga carapé, abajo.
abajo nos agachamos así porque baja, una casa bajita. Carapé, ose, shugui, tatati, tatati. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. She aguereko, pete y oga que she. Que she, inclinamos nuestro cuerpito. A ver, ¿están haciendo? Ose, shugui, tatati, tatati. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. Shaye popete, aplaudir. Por eso hacemos así la manito. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. She aguereko, pete y oga pora. Linda, ¿verdad? Nuestra casita es linda. Oga pora. Ose, shugui, tatati, tatati. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. Shaye popete, pesha, pesha, pesha ite. Muy bien, un aplauso para ustedes. Vamos a aplaudirnos. Shaye popete. Le aplaudo a ustedes porque sé que están cantando en casita la canción para la casa justamente. Entonces estamos aprendiendo cómo decimos mi casa. ¿Cómo decimos? Sheroga, sheroga. Repiten en casa conmigo, a ver. Sheroga. She es mi. Roga, casa. A ver. Mi casa en guaraní decimos sheroga. A ver. Sheroga. Una vez más en casa. Sheroga. Ogaí, que es casa pequeña. Ogaí. Ogamishi también puede ser. Mishi también se dice chico, pequeño en guaraní. Ogaguazú, grande, grande. Ogagate, alto, alta, una casa alta. Ogacarapé, una casa bajita. Carapé, bajo. Ogapona, una casa hermosa. Muy bien, que todos tenemos una casa hermosa y hay que darle gracias a Dios que tenemos una casita donde podemos cobijarnos, una casita donde estar, donde compartir con la familia. Muy bien, entonces estamos aprendiendo este nuevo vocabulario en guaraní. ¿Cómo decimos casa? Oga. A ver, oga. Y si digo mi casa, sheroga. A ver, sheroga decimos en casa. Muy bien. Casa pequeña, ogaí. A ver, repetimos. Ogaí. Muy bien. Una casa grande, ogaguazú. Decimos, a ver, ogaguazú. Muy bien, guazú es grande. Ogaubate, ubate que era alto, una casa alta, una casa. Ogacarapé, que era carapé, bajita, una casa bajita. Muy bien. Ogapona, una casa linda, casa linda. Ogapona, casa linda. Muy bien. Ahora vamos a sacar nuestro libro de guaraní para poder trabajar. Vamos a trabajar juntos. Preparamos entonces nuestra cartucherita, el lápiz, el borrador. Nos sentamos bien y con el libro de guaraní vamos a empezar a trabajar. Vamos a abrir nuestro libro de guaraní en la página 62, el 6 con el 2. Hoy vamos a estar trabajando con dos páginas, páginas 62 y 63. 62 y 63. Sheroga, mi casa. Muy bien, abrimos nuestro libro entonces en la página 62. Acá pueden ver la página 62, 6 con el 2. Vamos a empezar a trabajar
Vamos a subrayar los títulos. Recuerden, tenemos que subrayar siempre el título de nuestra lección. Sheroga, dice acá. Sheroga. ¿Qué era Sheroga? Mi casa. Muy bien. ¿Cómo decimos entonces mi casa en guaraní? Sheroga. Repiten conmigo. Sheroga, muy bien. Y esta es la cancioncita que estuvimos cantando. Ahí vemos la casita. Vamos a mirar bien la casita, la imagen de la casita que vemos ahí. Tiene su chimenea. Por ahí lo que sale, el humo que decía la canción. ¿Y qué vemos aquí que tiene en el costadito? Es como un río, un arroyo que pasa al costado de la casita. Vemos algunos árboles también. Muy bien. ¿Saben cómo se dice río en guaraní? Se dice usuru. Usuru se dice río en guaraní. Oga, que es casa. Muy bien. Acá vemos árboles. Árboles se dice ubura. Se dice árbol en guaraní. Usuru se dice río. Y casa, oga, que estamos aprendiendo hoy el vocabulario de cómo se dice casa en guaraní. Vamos a comenzar entonces a trabajar. En el número 2 dice cantamos y demostramos lo que dice la canción. ¿Qué ya hicimos? Ya estuvimos cantando. Muy bien. Describimos también ya la imagen que estuvimos viendo, ¿verdad? De la casita que está ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es esa casita que vemos ahí? Oga y Ogaguazú. ¿Cómo sería? ¿Es una casa pequeña o es una casa grande? Ogaguazú, muy bien. Ogaguazú se ve que es una casita grande, sí, muy bien. ¿Ogaibate o es Ogacarapé? ¿Es una casa alta o una casa baja? Para mí es una casa baja, sí, carapé, Ogacarapé, porque tiene un solo piso. No es una casa alta de 2 pisos o 3 pisos. Es nada más que una casita de un solo piso. Entonces, Ogacarapé, Oga baja, muy bien. Haguazú, porque es grande, se ve que es una casa grande, sí, muy bien. Entonces, estamos describiendo nuestra imagen que estamos viendo. Vamos a comenzar ya con el ejercicio 4, número 4, miren bien. Dice, ¿qué sale de la casa? ¿Qué dice que sale de la casa? Ose, shu, wi, tatati, tatati, decía la música. Acá tenemos usuru, que es río. ¿Sale el río? Usuru, así decía la música. No, nahaniri, no. Mumba, Mumba es animal. ¿Dice la música que sale un animal de la casita? No, nahaniri, no, 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 no. Y acá último dice tatati. ¿Qué decía la canción? Ose, shu, wi, tatati, tatati. Muy bien, tatati. Humo sale de la casita, entonces eso vamos a subrayar. Acá yo ya subrayé. Entonces ustedes, así como yo subrayé acá, ustedes van a subrayar en su libro. Yo hice, o sea que está en nuestro libro, está con un color negro, mi libro. Pero ustedes van a hacerlo con un bonito color, muy bien. Para que quede más linda la tarea, excelente. ¿Están viendo? Entonces van a subrayar esa última palabra. Muy bien, dice... El ejercicio 5 ya de nuestro libro, ejercicio 5. Encierro en círculo lo que hay cerca de la casita. Primeramente tenemos acá un puente. ¿Hay un puente cerca de la casita? No, no hay un puente. Haniri. Un río. ¿Hay un río cerca de la casita? Sí, muy bien. Entonces ese vamos a encerrar en círculo.
el río, esa imagen del río, vamos a encerrar en círculo. Con un bonito color también van a hacer ustedes, van a encerrar en círculo. La otra imagen es una montaña. ¿Hay una montaña cerca de la casita? No. Entonces no encerramos. Solamente vamos a encerrar la imagen que muestra el río. Vamos a encerrar en círculo. Porque un río es lo que está cerca de la casita según la imagen que tenemos ahí en nuestro libro. Muy bien, ahora vamos a dar la vuelta. Nuestro libro, página 63, y vamos a trabajar con el ejercicio 7. Ejercicio 7 de la página 63. Dice, dibujo mi casa. En este espacio que tenemos aquí, vamos a dibujar nuestra casita. Cada uno va a hacer su casa. Muy bien. Va a dibujar su casa y va a poner acá como título, yo les voy a poner y ustedes van a copiar. Miren bien cómo van a hacer. Miren. Ahí les muestro para que copien. Sheroga, mi casa. Repiten. Sheroga, mi casa. Una vez más. Sheroga, mi casa. Y ahí van a dibujar su casita bonita. Van a pintar bien para que quede linda la tarea. Muy bien, entonces terminamos así nuestra clase de guaraní. Recuerden, libro de guaraní, páginas 62 y 63, que estamos aprendiendo hoy el vocabulario. ¿Cómo se dice? Casa en guaraní. Oga. A ver. Oga. Muy bien. Oga. Y cuando voy a decir mi casa, digo sheroga. A ver. Sheroga. Muy bien. Aprendimos una canción en guaraní. La canción está en nuestro libro que podemos cantar con la familia otra vez para poder repetir el vocabulario y se nos vaya quedando así los vocabularios en guaraní que estamos aprendiendo. Páginas 62 y 63 llevan de tarea dibujar acá, cada uno su casita, pintar muy bien para que quede bonita la tarea. Estamos terminando así está nuestra clase de guaraní. Chicos, pórtense bien, hagan la tarea en casa sin protestar, porque las mamás a veces me escriben, me dicen, profe, no quiere hacer la tarea, llora. No, chicos, así no. Recuerden, mi amiguito el pajarito siempre está recorriendo y viene y me cuenta cómo se portan en casa. Ayer Leia me envió una foto que ella también tiene igual que mi Vinchita. Me envió una foto su mamá y me dijo, Leia, profe, yo también tengo igual que tu Vinchita. Me envió un audio. Estoy muy contenta. Leia se puso también su Vinchita. Yo me puse raro porque me encantan esas antenitas que tiene esta Vinchita. Bueno, recen antes de comer, denle gracias a Dios por la casita que tienen ahora que hace frío. Hay que dar gracias a Dios que tenemos una casita donde cobijarnos y donde estar con la familia. Den gracias por los alimentos y por la salud también, chicos. Récenle a su angelito de la guarda antes de dormir para tener un sueño hermoso y tranquilito. Hagan la tarea, díganle a las mamás que me envíen las fotitos y voy a estar corrigiendo así. Pórtense bien, les quiero mucho, nos vemos la próxima. Chao, chao.